Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema análisis de datos cualitativos. Para poder comprender este tema necesitamos definir primero qué es un concepto de dato cualitativo. Los datos cualitativos pueden presentarse como simples registros o asientos que dan fe a una realidad o informan de sus cualidades. En sí, los datos cualitativos recogen una amplia y diversa gama de información referida a un periodo de tiempo más o menos largo. Este tipo de datos no pierden fácilmente su frescura e importancia, contienen una gran cantidad de información, suelen ser muy densos y requieren una mínima instrumentación para ser recogidos. Generalmente se recogen más a través de procedimientos que de instrumentos. El tipo de fuentes de datos pueden ser entrevistas, comentarios de reuniones, contactos interpersonales, documentos escritos, conductas o sucesos, o tal vez igual fotografías, además de objetos o filmaciones. El proceso para el análisis de datos cualitativos se consta de tres fases importantes: la reducción de datos, la disposición y la transformación de datos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones. De mi parte les voy a explicar en la parte de reducción de datos la separación de unidades y la identificación y clasificación de elementos. Bien, la separación de unidades es un proceso donde se divide la información en unidades relevantes significativas. Durante la investigación deben explicarse los criterios seguidos para dicha separación, que pueden estar basados en criterios físicos, espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales. En la parte de la identificación y clasificación consiste en examinar las unidades de datos para encontrar componentes que nos permitan clasificar dichas unidades en categorías de contenido. Las actividades de categorización y codificación son las más significativas. Las categorías son cajones conceptuales que van estrechamente relacionados, ya que de acuerdo a nuestro proceso de análisis y clasificación a nuestra investigación, podemos definir una categoría a la cual un elemento puede pertenecer. Podemos indicar el nombre de una etiqueta, repetir este proceso para poder generar nuestras categorías. De acuerdo al avance, se puede decidir el número de las categorías que pueden existir en nuestra investigación. Cabe destacar como nota importante que si durante el análisis no se puede clasificar algún elemento, no hay que desecharlo, ya que en algún momento durante la investigación podemos establecer una categoría para dicho elemento. Las etiquetas deben ser claras y precisas, ya que las reglas para poder clasificar pueden ser algo complejas, ya que las etiquetas pueden ser números, letras, símbolos, imágenes y abreviaturas. Podemos decidir cuál de estos elementos podemos utilizar para nuestra clasificación. Una vez codificado el material en un primer plano, al encontrar categorías, evaluar las unidades de análisis mediante reglas, además de asignarle un código a cada categoría. Y en segundo plano, al encontrar temas o categorías más generales, estamos listos para la interpretación. En el análisis cualitativo, en cuanto a la interpretación de datos, resulta fundamental darle sentido a las descripciones de cada categoría. Esto implica ofrecer una descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estudiamos. Los significados de cada categoría, esto quiere decir analizar el significado de la categoría para los participantes. La presencia de cada categoría es la frecuencia con la que cada categoría aparece en los materiales analizados. La mayoría de los programas de análisis cualitativo efectúa un conteo de categorías, frases y palabras, además de expresarlos en porcentajes. Las relaciones entre categorías se refiere a encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorías. Las más comunes son temporales. Es cuando una categoría siempre o casi siempre procede de otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Las causales, cuando una categoría es la causa de la otra, y de conjunto y subconjunto, cada una categoría está contenida dentro de otra. Contexto se refiere a todo aquello que rodea la investigación, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto podemos interpretar o entender un hecho. Este está formado por una serie de circunstancias, como pueden ser el tiempo y el espacio,
los cuales facilitan el entendimiento del proyecto. Un ejemplo de contexto es en una tesis denominada Reconocimiento de personas utilizando imágenes de profundidad, donde se nombra que la investigación se implementa con un algoritmo llamado Eigenfaces, con una base de datos de fotografías, la cual cuenta con un número de 15 imágenes de profundidad por rostro de persona, siendo un total de 15 individuos participantes con un rango de edad de entre 18 y 23 años. El proceso de obtención de imágenes se realiza en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es de una fotografía diaria tomada por un dispositivo Kinect a cada individuo en un periodo de 15 días con un fondo controlado con iluminación constante para garantizar la calidad del muestreo. Verificar la calidad de los datos. Esto se cumple cuando aseguramos la confiabilidad y validez del análisis de la información obtenida. También debemos evaluar si obtuvimos suficiente información. Además, debemos verificar si se profundizó hasta donde era posible. Se dice que la profundidad mínima de la investigación cualitativa es la descripción detallada del fenómeno analizado. Regresar al campo y ajustar. ¿Qué debemos hacer? En primera instancia, debemos corroborar si las conclusiones responden al planteamiento del problema inicial. También debemos pausar la investigación para poder evaluar lo que nos hace falta. Además, debemos revisar otros materiales de investigación, realizar más entrevistas o realizar un estudio de campo. Por último, debemos realizar otro análisis de la información obtenida. Por último, tenemos programas computacionales para el análisis cualitativo. Como sabemos, existen diferentes programas, además de los procesadores de texto, que nos permiten realizar un amplio análisis de los datos cualitativos que hemos obtenido. Un ejemplo son los siguientes. También podemos mencionar que de ninguna forma los programadores computacionales sustituyen el análisis creativo y profundo del investigador.